Amados hermanos, feliz Día del Señor. El pasado domingo tuvimos la oportunidad, el privilegio de, en un culto unido, conmemorar, celebrar aquel día de Pentecostés, ocurrido hace casi 2000 años en la ciudad de Jerusalén. Día único, irrepetible y con el cual en la historia de la salvación se daba comienzo a la Iglesia de Jesucristo. Hoy quiero referirme al tema de la plenitud, la llenura del Espíritu, que ya mencioné el domingo anterior, pero continuando el texto que habíamos tomado en esa ocasión. Hemos dicho, hermanos, y quiero recordar que la llenura en el Espíritu Santo, la plenitud en el Espíritu Santo, se da desde adentro, con el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. No necesitamos más Espíritu Santo, no necesitamos una sobredosis o algo que venga extra desde fuera. El Espíritu Santo ya está en nosotros desde que hemos nacido de nuevo, hemos tenido el acto de fe consciente en el Señor Jesús. Y les advertía también que, según la Escritura bíblica, la plenitud en el Espíritu era un acto totalmente consciente, continuo, un proceso que se tenía que ir dando en la vida de todo creyente sin excepción. El texto que tenemos para hoy es continuación del anterior. Voy a leer para ustedes en Reina Valera 1995. Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el 21. Comienza así la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí la palabra. Hoy, en este sermón, quiero llamar la atención a cómo esa plenitud en el Espíritu, ese llenarnos o dejarnos llenar por el Espíritu, va a perfeccionar 3 elementos: nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra comunión, según el pasaje que tenemos acá enfrente. Repito, como el Espíritu Santo, si dejamos que nos llene, habrá de perfeccionar nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra comunión. Alabanza, oración y comunión. De esto trata el sermón. No será temático, será expositivo y nos sujetaremos a estos versículos que he leído. Pero sí quiero pues advertir que la predicación en esta mañana tiene que ver con lo cultual, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la liturgia, tiene que ver incluso con la dinámica de gobierno en la Iglesia, tiene que ver con nuestra vida devocional. Es un sermón eclesial para la Iglesia, para nosotros. Les invito a que entremos en ello. Plenitud que perfecciona. Somos perfectibles y aspectos de nuestra vida cristiana son perfectibles, son sujetos, objetos de perfeccionarse si dejamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros.
El texto ha comenzado recordando la llenura en el Espíritu. ¿Cómo empezaba? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El primer elemento es la alabanza. Sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo va a tocar vuestro hablar, vuestro canto. Va a tocar vuestra alabanza si le dejáis. Así que este primer punto es la plenitud del Espíritu perfecciona nuestra alabanza. El término ahí en griego es psayó, que quiere decir lo que se piensa, se siente y luego se expresa en palabras, en una oda, al unísono o en grupo de voces, con música o aún sin música, pero que se expresa en palabras. Y dice, hablando entre vosotros, ¿cómo? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es el instrumento que menciona aquí el apóstol para alabar al Señor, para cantar al Señor, para hablar entre nosotros? Miren, el instrumento es salmos, himnos y cantos espirituales. Definitivamente, hermanos, si nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, Él nos moverá a la alabanza, a la adoración y en especial, en este caso, a la alabanza cantada. A mí me llena de regocijo cuando veo que nuestros hermanos de la iglesia primitiva cantaban. En el Nuevo Testamento hay varios cantos que ellos cantaban. A algunos que otros se le ha puesto música, pero hay varios que se han dejado a un lado. La iglesia primitiva adoraba alabando con cantos. Hermanos, quiero dejar desde ya una premisa. Cuando predicamos, expresamos doctrina. Cuando enseñamos en un taller, en una clase, expresamos doctrina. Pero cuando cantamos, también expresamos doctrina. Es decir, hermanos, es importante el contenido de nuestra alabanza, el contenido de nuestros cantos. Es importante. Serán el producto de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Hemos de cuidar, ser celosos con la letra de nuestros cantos. Así como somos celosos con los sermones, el contenido doctrinal de las predicaciones, así como somos celosos con los temas y la doctrina, la teología que se enseña en la escuela dominical o en los talleres sabatinos, en los estudios bíblicos. Hemos de ser celosos con la letra de lo que cantamos, con la letra de lo que cantamos. Voy a citar a Philip Harnoncourt, teólogo austríaco, que justamente ha sido reconocido por protestantes y católicos como un experto en liturgia, de los mayores que podemos citar o leer. Con frecuencia, texto obligado en las clases, en las asignaturas de eclesiología y de liturgia a nivel de seminario. Abro comillas. Los judíos y los cristianos coinciden en la idea de que su canto y su música
apunta al cielo, o viene del cielo, o es un eco del cielo. Yo estoy convencido de que para el encuentro con Dios en el misterio de la fe hay una música especialmente idónea y otra no idónea. Hasta ahí las comillas. No toda música, hermanos, no todo ritmo, no toda letra, no toda pieza musical es idónea para alabar a Dios en el misterio de la fe. Eso es lo que nos advierte Philip Harnoncourt, y hemos de tenerlo en cuenta hoy en día y más adelante. El apóstol Pablo lo tenía en cuenta. Miren lo que lista el apóstol: hablando entre vosotros, cantando y alabando. ¿Con qué? En primer lugar dice, con salmos. Sí, hermanos, porque el pueblo de Dios cantaba. Según el Antiguo Testamento, cantaban y cantaban. Cantaban palabra de Dios inspirada, respirada por Dios, registrada en el libro de los Salmos y en otros libros. Salmos corales, o salmos al unísono, o salmos personales. Hoy nuestra hermana que ha llevado la oración congregacional leyó uno de estos cantos. Cantos que se acompañaban con instrumentos, cantos que el pueblo cantaba en sus sinagogas, cuando iban en peregrinación a Jerusalén, en diversas situaciones en que se encontraban, el pueblo de Dios cantaba. Y la iglesia primitiva cantaba salmos, cantaba, permítame decirlo con toda la reverencia del caso, la iglesia primitiva cantaba palabra de Dios, porque los salmos son palabra de Dios. Continúa y haciendo la diferencia, el apóstol y dice, con himnos y cantos espirituales, porque hay cantos y hay himnos en el Nuevo Testamento, incluso están registrados. Los eruditos del Nuevo Testamento, los patriarcas del siglo II de la Iglesia, nos dicen que el contenido de los himnos de la Iglesia primitiva y de la Iglesia patrística en sus primeros siglos, el contenido de esos himnos y de esos cantos espirituales era siempre, atención, cristológico, trinitario o doxológico. Alto contenido doctrinal, confesión de fe pura, eran credos cantados. Me llamó la atención cuando preparaba el sermón el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Colosenses, capítulo 3, menciona en ese mismo orden esa variedad, salmos, himnos y cantos espirituales. Hermanos, la nota que resalta acá es que el apóstol nos manda a que cantemos la palabra de Dios, que cantemos bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo, por la palabra santa, y la cantemos. En adoración corporativa, sí. Hermanos, cantar para nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, cantar es hablar un mensaje. Cantar es enseñar. Cantar es predicar. Cantar es adorar, por supuesto, hermanos, pero cantar es testimoniar. Pablo y Silas en el fondo de la cárcel a medianoche cantaban. Y el carcelero oía la predicación que estos hombres de Dios cantaban. Con el canto se enseña, se predica, se comparte un mensaje, se da un testimonio y por supuesto se adora al único Dios verdadero. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, hermanos, primera carta, capítulo 14, versículo 15, cantad con el espíritu, pero también con el entendimiento.
Cantad con el Espíritu Santo, pero también con el entendimiento. Hermanos, no es una música repetitiva que lleve a una especie de orgasmo sacro. No es un balanceo lateral continuo como si estamos en un concierto a la orilla de la playa, de estos que celebran los muchachos en verano. No es cantar por tiempo ilimitado o prolongado hasta agotar nuestras piernas y nuestro sensorio y nuestra mente, nuestra corteza cerebral. No es una aceleración a ver quién canta más rápido y luego vamos bajando el ritmo porque ya se acerca un momento más sublime. No es que canten ahora las mujeres, cállense a ver este otro lado, que canten los hombres, las bancas de adelante. No oímos bien el canto atrás, quienes vuelven a decir amén. Cantémoslo otra vez, que esto no salió bien. Esta no es la idea, hermanos, del canto en la Escritura, ni Antiguo ni Nuevo Testamento. El canto va vestido de reverencia, se le canta a Dios. No se trata de entrar en una euforia colectiva, dirigidos por unos especialistas en concierto. No, eso no es bíblico. Cantar no es para divertir a la gente, para atraer a los jóvenes, para consumir el tiempo. A veces he oído, cantemos otro himno mientras llega, que no ha llegado el predicador, cantemos algo mientras tanto. El conferencista no aparece, ¿qué tal si cantamos un coro? Cantar no es para hacer tiempo. Cantar no es para manejar emociones. Hermanos, cantar es para adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren, dijo el Señor Jesús. Un gran teólogo alemán, Joseph Ratzinger, escribió lo siguiente, comillas: en no pocas formas de religión, la música sirve para favorecer el frenesí y el éxtasis, alcanzando el delirio sacro mediante el paroxismo del ritmo y de los instrumentos. Hoy asistimos a verdaderos anticultos, a prácticas religiosas afines al entretenimiento sensorial, al efecto estupefaciente o al misticismo dionisíaco. Este tipo de música debería excluirse del culto de la Iglesia. Hasta ahí la cita de Joseph Ratzinger, cardenal. Hermanos, si somos estrictos en los que predicamos, si somos estrictos en los que enseñamos, que se sepa que también somos estrictos en lo que cantamos. Sí, porque cantamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que guía nuestra alabanza para que llegue al trono de la gracia. Por lo tanto, primer punto del sermón, el Espíritu Santo debe controlar nuestra alabanza. La plenitud del Espíritu perfecciona nuestra alabanza. Vamos a avanzar. Segundo punto del sermón. Continúa usando otro gerundio, otro presente continuo el apóstol. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dulce oración. Acabamos de cantar ese precioso himno. Tú me llevarás al trono de la gracia. Ahí está a la derecha el único intercesor. ¿Qué nos dice este par de líneas? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nos dice que si nos dejamos llenar por el Espíritu Santo de Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios hará perfectible nuestra oración. Nuestra oración se perfeccionará. ¿Cómo? Aquí lo dice. Aquí está.
Nos dice primero que demos siempre gracias por todo. Hermanos, la oración del creyente debe darse dentro de un gran marco de gratitud general. En situaciones de dolor, de pena, de duelo, de angustia, de desesperación, de depresión, de ansiedad, de tristeza, situaciones adversas, de crisis, debemos elevar oración dando gracias. Dando gracias. Siempre, dice acá, siempre. Dad gracias a Dios por todo. Aquí dice, dando siempre gracias por todo, ¿eh? Este es un absoluto. Es fácil dar gracias a Dios cuando nos llegan buenas de diversa índole. La dificultad está en dar gracias a Dios cuando la situación es hostil, cuando las cosas no resultan. Y yo no digo acá de que debemos de sonreír, poner un barniz que no sentimos a una situación adversa que se deteriora. Yo no estoy diciendo esto, hermanos. Delante de Dios, ante todo, sinceridad. Debemos de pedir al Padre que nos cambie las situaciones dentro de su voluntad. Pero aquí debemos de vivir un optimismo causal y yo me atrevería a llamar también finalista. Es decir, quien está permitiendo que yo atraviese por este valle de dificultad va a cumplir su propósito en mí y me hará pasar a situación mejor. Perfeccionará el carácter de Cristo en mí, cumplirá su propósito en mí. Él es mi Padre amante. Si nosotros que somos malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué tanto más nuestro Padre Celestial, al cual el Señor Jesús nos autorizó que llamáramos Abba, Padre? Con ese diminutivo del afecto, del cariño, Él nos oirá. Pero es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en aquella cita que ya les mencioné, primera carta, capítulo 14, versículo 15, no solamente se refiere al canto en el espíritu y en el entendimiento, sino que se pregunta, ¿y cómo debo orar? Pues oraré con el espíritu y con el entendimiento. Nuestra oración debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esto es evidente, imposible que lo soslayemos o lo pongamos en segundo lugar, pero debe ir acompañado de un juicio sabio, de la sensatez, de un juicio racional y santo, espiritual, que no nos aleje de un análisis objetivo de la realidad, con el entendimiento. Es el orar del valle de la agonía, ¿recuerdan? Padre, para ti todo es posible. Si es posible, pasa de mí esto. Pero si no es posible, que se haga tu voluntad. Ahí se expresa la totalidad. ¿Qué está enfatizando el apóstol Pablo en este punto, en este segundo énfasis? Nuestra oración es perfectible, se perfecciona si dejamos que el Espíritu Santo ponga en primer lugar la gratitud a Dios. La gratitud, la plenitud del Espíritu perfecciona, por lo tanto, nuestra oración, exaltando la acción de gracias, la gratitud. Pasemos al tercer punto y final del sermón. Aquí agrega, someteos unos a otros en el temor
de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, hemos señalado cómo la plenitud del Espíritu perfecciona nuestra alabanza, sujetándola a la revelación. Hemos señalado cómo la plenitud del Espíritu perfecciona nuestra oración, sujetándola a la gratitud. Por cierto, es obvio, no lo menciono porque lo sabemos así. Aquí aclara a quién debemos orar. Dar gracias por todo a Dios el Padre. Y nos dice en nombre de quién, en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una normativa para la oración. Le oramos a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo. Y ahora, en este tercer punto, se abandona esa verticalidad de alabanza, de oración, y se horizontaliza una manifestación de la plenitud del Espíritu. Y es que si nos dejamos llenar por el Espíritu de Dios, esto afectará favorablemente nuestra comunión unos con otros. Repito, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, decimos que somos familia de Dios, pueblo santo, cuerpo de Cristo, vamos, equipo sacerdotal, hermanos nos llamamos. La palabra en el vocablo griego aquí no dice someteos unos a otros en el temor de Dios, dice subordinaos unos a otros en el temor de Dios. Hupotazo viene de hipotasestai en el griego, quiere decir subordinándose unos a otros en el temor de Dios. No es en realidad sujetarse ni obedecer de forma automática. No es ni siquiera el someterse, que muchas versiones ponen, es subordinarse unos a otros en la iglesia, en la congregación, en la comunión, que ¿dónde más? Y en el temor de Dios. Teniendo como ejemplo ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Quien no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, forma de siervo, y se sujetó y se sometió hasta sufrir la muerte vergonzosa de la cruz. Es el abajamiento que Pablo les recuerda a los filipenses, porque era un canto de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos cantaba esto, y Pablo les dice entonces que hay en vosotros este mismo sentir. ¿Lo cantáis? Sentidlo. Es decir, subordínense unos a otros, que no haya lugar para la soberbia, para el abuso, para la discriminación, para la difamación, para el orgullo. Hermanos, se trata de un vocablo que está en pasivo, es voluntariamente subordínense. No es que sea impuesta la orden, es que haya orden por voluntad que el Espíritu Santo pone cuando llena al creyente. Esa orden es a subordinarse. Aquí el apóstol dice, someteos, subordinaos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Es ese temor santo, temor reverente a Dios, que me debe llevar a considerar a mi hermano, a velar por él, a servirle a él. Ahora, hermanos, vivir la comunión cristiana en un espíritu de subordinación llama necesariamente la atención a un tema que es el orden en la iglesia. Existe la jerarquía en la iglesia, existe la autoridad en la iglesia,
es neotestamentario, es bíblico el sistema de gobierno en la Iglesia. Los ancianos, los diáconos, los pastores, son llamados a veces obispos o episcopos. Existen en la Iglesia porque el Espíritu Santo lo ordena, lo manda, que haya autoridad para servir en la Iglesia. Así que la subordinación no es igualitaria. La subordinación es, como bien lo describe un teólogo australiano especialista en Nuevo Testamento y en eclesiología, Peter O'Brien, es complementaria. Y él lo demuestra haciendo exégesis de este pasaje. Dice, miren cómo dice, subordinaos los unos a los otros por el temor a Cristo, en el temor a Cristo, en el temor a Dios, por el temor a Dios, y pasa de seguido, ustedes mujeres, ustedes esposos, ustedes hijos, ustedes padres, ustedes esclavos, ustedes amos. ¿No va a haber orden en la Iglesia? Claro que lo hay, dice O'Brien. Aquí está diciendo subordínense en la Iglesia de acuerdo a las funciones, ministerios, cargos, responsabilidades que tienen en la Iglesia hermanos que han de funcionar desde tales roles. Es decir, hay lo que llama O'Brien una estructura gramatical que no se puede amputar. Lo que funciona en la casa y funciona en el orden laboral, hermanos, lo que funciona incluso en la naturaleza, algún día nos habremos de referir a esto, funciona en la Iglesia, hay orden. Dios es un Dios de orden y ha establecido orden en la Iglesia. Y por lo tanto la subordinación es expresión de la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia. Existe aquí todo lo que O'Brien llama un flujo argumental, un desarrollo de la misma idea en el texto que estamos leyendo. Hermanos, ayer asistimos a un concierto y me hizo pensar en el ejemplo de cómo varios instrumentos pueden confluir en lo que en música se llama armonía. Orquesta. Cada quien contribuye desde su instrumento para que haya armonía, sinfonía en la pieza y en lo que se oye. En la Iglesia tiene que ser así. Hermanos, desde tu ministerio, desde el don que tú tienes, desde lo que el Espíritu Santo pone en ti, sirve, contribuye, subordínate para que haya armonía en la Iglesia. Hay hermanos que prefieren congregarse en línea, online. Prefieren pastores virtuales. Sí, prefieren compañerismos vía WhatsApp. Relaciones fraternales vía Internet. Prefieren cultos por televisión porque no toleran la comunión. Y esto no es lo que encuentro en la Escritura. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Hermanos, mi llamado, amados, en el Señor, es que el Espíritu Santo plene nuestra vida desde adentro y esto se refleje de manera de que nuestra alabanza sea sujeta a la revelación, de manera de que nuestra oración sea encabezada con la gratitud, de manera de que nuestra comunión incorpore la subordinación. Como pastor
ese es mi llamado en esta mañana desde la Escritura. Que el Espíritu Santo guíe nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra comunión. Oremos al Señor y demos gracias.